Listo. Ok, muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este curso, Identificación Espiritual. Como hemos mencionado, nosotros en este curso tenemos el propósito de evaluar las enseñanzas diferentes que se hallan en iglesias cristianas diferentes y compararlas con lo que la Biblia dice, para que Dios en su palabra nos ayude a encontrar nuestra identidad espiritual, con quién identifiquemos, con qué verdades identifiquemos, ¿no? Esta lección lo vamos a hacer en un formato un poco diferente. En las clases pasadas hemos enseñado las doctrinas y luego hecho referencia a la Biblia. En esta clase vamos a comenzar cada tema con lo que la Biblia dice. Vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios para que formemos nuestras opiniones y nuestras creencias a base de eso, y luego vamos a examinar lo que diferentes iglesias enseñan sobre esos temas. En particular, estamos comparando hoy diferencias que hay entre muchas iglesias evangélicas y cristianas y Academia Cristo, a que pertenecen ustedes. Entonces, que Dios nos bendiga en este estudio. Bien, vamos a comenzar entonces, sin más demoras. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra inspirada y los dones del bautismo y la Santa Cena, y por todo lo que haces por nosotros por medio de ellos. Bendice nuestros esfuerzos por utilizar estos medios de gracia en nuestras propias vidas y también compartirlos con otros para que ellos también puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Muy bien. Entonces, empecemos con el recordatorio que en estas clases siempre nos manejamos con respeto, o mejor, bíblicamente se podría decir amor cristiano. Nos amemos los unos a los otros y demostramos ese amor con tener respeto. Y especialmente en esta clase yo creo que va a ser importante. En esta clase estamos viendo unas diferencias que van a tocar a lo mejor enseñanzas que ustedes han escuchado desde su niñez, enseñanzas que tal vez todavía están creyendo y estamos evaluándolas a base de la palabra y viene la tentación de ponerse uno a la defensiva, ¿verdad? Pero no, con calma, tranquilo en esta clase. Estamos estudiando la palabra juntos y vamos a mostrar amor durante la clase también. Ok, comenzamos entonces con un breve resumen de lo que ustedes vieron en el video. Al principio del video, Eduardo, que estaba hablando con Silvia, sobre diferencias entre su iglesia y muchas iglesias evangélicas y protestantes. Él resaltó que las siguientes diferencias: el bautismo, la comunión, el papel del hombre en la conversión, lo que sucederá en los últimos tiempos. También a veces hay un espíritu legalista y falsas expectativas, o sea, prometen lo que Dios no promete. Y solo para hacerles saber la organización para esta clase y la que viene. En esta clase vamos a enfocarnos en estas tres diferencias y es suficiente material para una clase. En la siguiente clase vamos a enfocarnos en estas tres diferencias. Y cabe mencionar aquí lo que he mencionado antes también, que estamos hablando un poco de forma general porque hay mucha variedad de enseñanza dentro de las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes. Pero a lo largo de esta clase voy a estar citando unas páginas web que ustedes también pueden buscar y encontrar, porque ahí podemos hallar enseñanzas prevalentes en el mundo evangélico. ¿Ok? Bien, hasta allí entonces. ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer en esta clase y la que viene?
Excelente. Así que vamos a comenzar, de hecho, con esta última del primer grupo de 3. El papel del hombre en la confesión. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre esto. Luego comparar enseñanzas diferentes y tomar sus preguntas sobre el tema. Así que yo les puse esta pregunta en el grupo de WhatsApp. ¿De dónde viene el poder para crear fe? ¿Alguien quiere leer este versículo que está en la pantalla? Yo, pastor. Sí, por favor, Arturo. Y Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ok. Entonces, estamos hablando aquí de querer, o sea, el deseo de hacer lo bueno, porque esto viene de Dios y algunos tientan a pecar. El querer de hacer lo bueno y también el poder para llevarlo a cabo. ¿De dónde viene eso? ¿Sale de nuestro corazón naturalmente? Pablo Hugo. Sí, yo por lo que estuve leyendo de dónde viene el poder para crear fe, yo anoté que el bautismo tiene el poder para crear la fe y mediante esta fe ofrecer el perdón de los pecados, que es una gracia. Ok, y si vamos a tocar eso bajo el bautismo, cuando lo estudiamos en unos minutos, por el momento simplemente estamos diciendo el poder de crear la fe viene de nosotros o de Dios, si lo hacemos sencillo así. José Uriel levantó su mano. Buenas noches, pastor y hermanos. Casi no me puedo conectar. Sí, el poder viene de Dios que obra en nosotros mediante el Espíritu Santo, que es el que nos mueve a creer en Cristo y a buscarlo. Ok, muy bien. Sí, Dios es el que en vosotros produce esto. Buenos deseos y buenas acciones. Dios los produce en nosotros. Bien, entonces un voluntario para leer el siguiente versículo. Si gusta, lo leo nuevamente, pastor. Adelante, nadie más se está poniendo de voluntario. Adelante, Arturo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Ok. Ahora, ¿quién llama a Jesús Señor? Somos nosotros los creyentes, ¿verdad? Que clamamos a Jesús y le proclamamos nuestro Señor. Pablo dice en 1 Corintios 12 que eso solo lo podemos hacer por el Espíritu Santo. Entonces explica un poco ese primer versículo. Dios es el que produce eso en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos empodera para creer en Jesús y confesarle también. Un versículo más. ¿Alguien puede leer este? Yo, pastor, Sí, pastor. Adelante, Lucy. Sí. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas gracias, Lucy. Entonces, este versículo es familiar, ya lo hemos visto, pero también tiene una conexión sobre la pregunta de dónde viene la fe que nos salva. Miren que Pablo dice aquí esto, está refiriendo a toda esta primera parte, ¿verdad? La gracia viene de Dios, o sea, nosotros no lo merecemos con lo que hacemos. La salvación viene de Dios. Jesús lo ganó completamente. Es el regalo por medio de la fe. Pero también podemos decir, la fe viene de Dios. Porque Pablo incluye, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Ok, vamos a seguir estudiando otros versículos para ir aclarando aquí entonces. ¿Alguien puede leer este? Sí, yo, profesor. Por favor.
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romano 1:16. Ok. Entonces ya hemos visto el poder de hacer lo bueno en nuestros corazones. Crear la fe en nuestros corazones viene de Dios, es del Espíritu Santo, dice. Pero Dios ha colocado ese poder, Pablo dice, en el Evangelio. O sea, esas es las buenas noticias sobre Jesús. Las buenas noticias sobre Jesús son el poder de Dios para la salvación. O sea, ¿cómo somos salvos? Solo por la fe. Entonces, si el Evangelio es el poder para salvación, tiene el poder de crear fe en nuestros corazones. El Espíritu Santo obra por medio del Evangelio. Y eso no es diferente que otro versículo que seguro ustedes han escuchado, Romanos 10:17. Porque la fe viene del oír, y el oír el mensaje de Cristo, ¿no? Así que está diciendo Pablo aquí lo mismo, el mensaje de Cristo, ese evangelio, es lo que Dios usa para obrar fe en nuestros corazones. Continuamos y después de ver los versículos bíblicos podemos tomar sus preguntas sobre eso. Ok, ¿qué dice Jesús en Juan 15:16? ¿Un voluntario para leer? Yo, pastor. Sí, pastor. Sandra, adelante. Sí. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Ok, excelente. Hablando aquí específicamente de los 12 discípulos, pero aplica también a todo discípulo, ¿no? Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús no quiso que ninguno de sus discípulos pensaran, oh, felicidades a mí, yo escogí el correcto para ser salvador, escogí el correcto en quien creer. Así, gloriarse en sí mismo por tomar esa decisión. Jesús quiso que entendieran ellos que Él los había elegido a ustedes y a ellos también, que fue por gracia que los llamó y la misma llamada a la fe obró la fe en sus corazones. Entonces fue por gracia que Él había escogido a ellos. Pueden recordar tal vez cuando Jesús llamó a los pescadores, a Pedro y Andrés y Jacobo y Juan. Estaban trabajando en sus barcas y sus redes y Jesús se acercó y dijo, sígueme. Y dejaron todo y le siguieron. ¿Y dónde viene el poder para, dejar todo y seguir a Cristo? Viene del mismo mensaje sobre Cristo. Viene del mismo llamada de Jesús. Ese es el evangelio que nos llama y nos empodera a creer en Cristo. Ok, ninguno puede venir a mí, dice esta cita, perdón, está equivocado. Esto está en Juan 6:44. Juan 6:44, ok. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús dijo también. Entonces aquí él involucra el Padre y Él es el quien nos trae a Jesús para creer en Él. Nadie puede hacerlo sin la ayuda de Dios. Nadie puede hacerlo por su propia cuenta. Un versículo más entonces. ¿Alguien puede leer este? Sí, pastor, yo lo leo. Adelante, Pablo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Efesios 2, del 8 al 9. Okay. ¿Qué dijo Pablo sobre la fe? No es de vosotros, es el don, el regalo de Dios. Y aquí dice lo mismo, y aquí la cita está mal de nuevo. Esto está en Filipenses. Okay. Pero ¿qué dice?
a vosotros os es concedido que creáis en Jesús. Bastante claro, ¿verdad? La fe es el regalo de Dios. Ok, entonces estamos empezando a entender, a ver lo que la Biblia dice sobre la fe. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Están ingiriendo lo que acaban de escuchar, ¿verdad? Eso es bueno, meditando en eso. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Sí, Pablo. Entonces, cuando nosotros, es decir, cuando uno sigue el camino, decide leer la Biblia o ir a una iglesia, es el llamado de Dios para que sigamos a Jesús. No que nosotros decidimos voy a ir a la iglesia o me voy a poner a estudiar en Academia Cristo o esas cosas, sino que el Señor es el que nos dice, vos tenés que hacer esto y nosotros, tengo que empezar a estudiar. Bueno, a base de lo que hemos leído, ¿qué piensa usted? ¿Cuál parece más correcto? ¿Que nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo o que Dios es el que pone la fe en Cristo en nuestros corazones? ¿Qué piensa? Yo creo que Él nos pone la fe para poder seguirlo. Nosotros no podemos decidir nada por nuestra cuenta, pues somos pecadores de nacimiento y siempre es como que aborrecemos seguir esas cosas. Ok, sí. Eso es lo que yo creo también. Pero vamos a ver aquí entonces esa diferencia entre lo que enseñan muchas iglesias evangélicas, no todas, pero muchas, y también es de lo que nosotros en la academia enseñamos a base de las escrituras que acabamos de estudiar. Y a lo mejor pueden notar la diferencia, ¿verdad? En esta primera definición, la fe es la aceptación de Jesucristo. Yo hago algo, yo acepto, ¿verdad? Y la dedicación de la personalidad total a Él como Señor y Salvador. Otra cosa que yo hago, tengo que dedicarme completamente a Jesús y esa es la fe salvadora. ¿Ven algún problema con eso? A base de lo que hemos estudiado. Parece que está metiendo... adelante, José Uriel levantó su mano. Sí. Sí, profesor, porque es que nosotros no decidimos seguir a Cristo, sino es Dios mediante el Espíritu Santo que nos lleva a buscarlo a Él. En gratitud nosotros, por fe, seguimos a Cristo. Sí, pero eso solo movidos por el Espíritu Santo que obra por medio del Evangelio, ¿sí? Sí, claro. Sí. Por la palabra. Lo que a mí me parece un poco mal allí es que está metiendo nuestras obras en la salvación en una forma sutil, pero está allí. O sea, si parte de la fe salvadora es dedicarte totalmente a Jesucristo, todo tu ser, ¿quién de nosotros puede ser que hemos hecho perfectamente eso? Que hemos dedicado toda nuestra vida, cada momento, cada respiro al servicio del Señor. No, ninguno. El único que hizo eso fue Cristo. Entonces, eso pone en duda nuestra salvación. ¿Tengo fe? Porque soy tan imperfecto. Cuando la fe está en nuestras manos, crea dudas. Pero cuando la fe, como la Biblia dice, es algo que Dios por su gracia obra en mí mediante el evangelio que escucho. Entonces eso me da confianza. Yo sigo escuchando el evangelio con ganas, porque yo sé que ahí Dios me está manteniendo fiel a Él. Ok, la siguiente cita también vale la pena ver. La fe es una elección. Necesito fe para ser un cristiano.
Yo elijo creer en Cristo. Para recibir esta salvación, debo creer y aceptar el regalo de Dios en mí. Otra vez, estas son citas de páginas de internet de algunas iglesias, no son representativas de toda iglesia evangélica o cristiana o protestante, pero sí es una enseñanza común, ¿verdad? Y comparando eso con lo que vimos, habla la Biblia en esos versículos que estudiamos que tú tienes que tomar la decisión, es tu elección. Más bien Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Habla del otro sentido, no habla de yo aceptando a Cristo, habla de Dios dándome un regalo de la fe. A vosotros os es concedido que creáis en Jesús. Ok, a base de eso, voy a leer ahora lo que enseñamos en la academia. Y luego podemos tomar unas preguntas más antes de pasar al siguiente tema. Creemos que el hombre no puede obrar esta fe justificante o confianza, es otra palabra para fe, confianza, ¿verdad? En su propio corazón. Es el Espíritu Santo el que mueve el corazón confiadamente a reconocer que Jesús es el Señor. Esto obra el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Creemos, por tanto, que la conversión del hombre es por entero la obra de la gracia de Dios. Amén. Ahora, después de esa obra de la conversión, somos morada del Espíritu Santo y sí podemos participar en lo que llamamos la santificación. Sí tenemos que tomar decisiones diarias de seguir el guía del Espíritu Santo en nosotros o de seguir nuestra carne pecaminosa. Y el Espíritu nos empodera a escoger lo bueno, a obedecer. Pero estamos hablando aquí de la conversión, del momento cuando tenemos fe y somos salvos. Y en cuanto a eso, no participamos en otra forma que recibir lo que Dios da, y eso solo porque el Espíritu Santo nos obra eso en el corazón, el poder de recibir. Ok. Ahora, ¿cuáles dudas tienen todavía sobre este tema? Sí, Fabio levantó la mano. Fabio, adelante. Sí, Fabio. Fabio, no le puedo escuchar. ¿Puede activar el micrófono? Sí, pastor. Ahora sí, Fabio, ¿sí? Señor, las personas que uno o un cristiano, un evangelista, les predica la palabra una y otra vez, y días, y meses, y años, y no se deciden aceptar. Quiere decir que ellos no han recibido la gracia de Dios para recibir pues el regalo de la salvación. Sí, es triste eso. ¿Cuál es la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo no los ha elegido a ellos, no ha orado en ellos? Bueno, aquí tenemos que, y este es un buen repaso de una regla de interpretar la Biblia que enseñamos en otra clase. No podemos regir por la lógica, y no estoy diciendo que usted estaba haciendo eso, pero la lógica, la razón no va a interpretar la escritura, dejamos que la escritura interprete a la escritura. Y cuando estudiamos sobre la conversión, hallamos algo que es ilógico, pero la Biblia lo dice, así que lo creemos. Y es lo siguiente, que en cuanto a la fe, la Biblia atribuye la fe, da crédito, da gloria por la fe salvadora a Dios y su gracia. El Espíritu Santo fue el quien obró fe en mí para creer.
Pero en cuanto a la incredulidad, el rechazar a Jesús, la Biblia da el crédito o la culpa por eso completamente al hombre. Eso sí somos muy capaces de hacer. De hecho, es nuestra naturaleza. No podemos aceptar las cosas de Dios sin el Espíritu Santo. Nuestra naturaleza es rechazar a Jesús. Un ejemplo de eso es cuando Jesús estaba lamentando sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo he querido juntarlos a ustedes bajo mis alas? Como un pollín, una gallina reúne a sus pollitos. Es decir, ¿cuántas veces he querido que ustedes creyeran en mí para hallar salvación bajo mis alas, ¿no? Pero ¿cómo termina su lamento? Pero ustedes no quisieron. Entonces, sí somos capaces de rechazar la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio. Pero cuando hay fe en el corazón, no es porque aceptamos, la Biblia habla en términos de que fue porque el Espíritu Santo lo obró en mí. Y puede ver que eso no parece lógico. Pensamos que si nos toca a nosotros rechazar, también nos toca a nosotros aceptar, pero la Biblia no habla así. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, sí. Enrique, ¿cuál es su pregunta, Enrique? Sí, bueno, a lo mejor son dos preguntas en una. La primera es el tema de dónde quedaría el libre albedrío si Dios es el que nos escoge o el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el ser salvos. Y la otra, de acuerdo a lo que leímos, quiere decir que entonces ya somos predestinados a ser salvos. Bueno, la doctrina de la elección, yo creo que vamos a tocar ese tema en la siguiente clase. Pero en cuanto a su primera pregunta, ¿cuál fue la primera pregunta de nuevo? Perdón. Del libre albedrío, que si sostenemos sí. libre albedrío o no hay libre albedrío, si al final el Espíritu Santo es el que pone en las personas el ser salvos. Ok, sí. Es excelente la pregunta. Y de hecho vamos a ver unos versículos en un momento que hablan más de eso. Tenemos que primero entender de qué estamos hablando con libre albedrío, porque es un término muy amplio. O sea, la Biblia enseña que no somos robots, ¿verdad? Cuando yo me levanto en la mañana, por ejemplo, yo tengo la decisión, y es real, de desayunar huevos o de desayunar avena. No soy un robot que tiene que hacer una cosa o otra. Tengo ese libre albedrío. En cuanto a cosas terrenales, los seres humanos tenemos eso por naturaleza. Pero en cuanto a cosas espirituales, la Biblia indica que no es así. El libre albedrío, ser libres en la Biblia, ejercer libertad, siempre habla de servir a Dios en perfección, de obedecer a Dios. Esa es libertad. La Biblia habla del pecado como esclavitud. Entonces, cuando yo elijo pecar, eso no es un ejercer de libre albedrío. De hecho, es un ejercer de mi esclavitud. Yo estoy mostrando con esa acción que soy esclavo al pecado. El pecado me domina, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sentido espiritual, la Biblia dice que no tenemos libre albedrío por naturaleza. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos capítulo 11. Es decir, somos esclavos al pecado, como dice Jesús en Juan capítulo 8, por naturaleza. Pero cuando Dios el Espíritu Santo viene a nuestros corazones por medio del Evangelio, la verdad, si verdaderamente son mis discípulos,
van a permanecer en la verdad y la verdad los hará libres, dijo Jesús, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo mediante el Evangelio, al darnos fe, nos libera del poder del pecado. Ya entramos en la libertad de los hijos de Dios. De nuevo podemos escoger lo bueno y servir a Dios en gratitud y amor. Un breve resumen de eso. ¿Quedó alguna pregunta? ¿Sí? No. Sí, está bien. Muchas gracias. ¿Alguien más aquí? Yo creo que ese último punto es importante y gracias por hacer la pregunta, porque hay unos versículos bíblicos que parecen indicar que sí tenemos que tomar una decisión para creer. Algunos citan Apocalipsis 3, por ejemplo, que Jesús hablando con la iglesia en la Odisea, dice, he aquí estoy a la puerta, si alguien me deja entrar, yo me sentaré con él. Y algunos citan eso como, ok, entonces Jesús en el Evangelio toca tu corazón, pero a ti te toca dejarle entrar con tu decisión. Pero ahí aplica otra regla de interpretación bíblica, estudiar un versículo en su contexto. Al principio de esa sección, el ángel le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. La iglesia está escribiendo a creyentes. Eran débiles creyentes. Jesús tenía que reprenderles fuertemente, pero todavía eran creyentes. Entonces no está hablando de la conversión allí. Está hablando de la invitación de Jesús de tener una relación más cercana con esos creyentes. Y ellos que tenían el poder del Espíritu Santo, sí podían aceptar esa invitación, ya eran creyentes. Entonces, esa sección y otros que hablan de una decisión, tenemos que recordar el contexto. Los creyentes sí podemos tomar decisiones de obedecer a Dios o no, porque tenemos el Espíritu Santo ya, que nos empodera a hacer eso. Hemos sido hechos libres por Cristo. Ok, una pregunta más, Fabio, ¿sí? Sí, pastor. Yo cito con respecto al libre albedrío Génesis 4:7, cuando Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Ok. Sí. Sí, señor. Está advirtiendo Caín ahí contra la esclavitud, que es el pecado, ¿no? Exacto, sí, señor. Dios está... Él toma la decisión de tomar el mal camino para hacer el bien. Sí, pero lo que ese versículo no explica es cómo puede uno hacer el bien. Por naturaleza tenemos ese poder dentro de nosotros. Y ahí regresamos a lo que tuvimos aquí, el primer versículo, ¿no? Dios es el quien que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, por su gracia. Entonces sí estaba llamando a Caín a arrepentirse y creer y así conseguir el poder de Dios para poder dominar, enseñarse del pecado. Pero el poder para hacer eso vendría de Dios. Y si no, pues el pecado lo iba a dominar. Y desgraciadamente vimos en su ejemplo que el pecado sí lo dominó. Ok, Araceli, por favor. Pastor, buenas tardes. Mire, yo lo que entiendo aquí es en Isaías 11:2 y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría
y de inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, todo lo tenemos, pero en el espíritu, los hijos de Dios. Okay. Sí, sí, esos versículos que usted citó hablan específicamente, de hecho es una profecía sobre Jesús, sobre el siervo de Dios que fue cumplido en el Mesías, pero lo mismo se podría decir sobre el trabajo del Espíritu en nuestras vidas también. Él es el que nos da esos dones que son mencionados allí. Estoy de acuerdo. Sí. Ok. Bien, tenemos que seguir entonces, amigos, y como yo mencioné, mediten en estas cosas, apunten los versículos bíblicos. No estamos obligando ni presionando a nadie para creer una cosa. Queremos simplemente ver qué dice Dios y dejar que el Espíritu Santo les guíe a toda la verdad, como dice que lo hace Juan. Ok, entonces vamos a pasar este siguiente un poco más breve, pero está relacionado con el último y también con el que sigue. ¿Cuál es nuestro estado espiritual desde el nacimiento? Porque si tenemos algo bueno en nosotros, entonces sí, tal vez podríamos acercarnos a Dios o aceptar a creer en Jesús por nuestra decisión. Si tenemos algo bueno en nosotros, podríamos trabajar con esa chispa de bondad para acercarnos un poco a ser salvos. Pero la Biblia indica que no es así. Miremos unos versículos bíblicos que hablan de eso. Salmo 51:5 dice David: he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Esto está en una confesión de David. Él cometió adulterio con Betsabé. Y cuando Natán el profeta lo enfrentó, él sí confesó: he pecado contra el Señor. Y en algún tiempo después, él escribió este salmo. Y está confesando aquí de dónde vino este pecado. Él no culpa a Betsabé. Él dice: viene de mí, por quien yo soy de naturaleza. Él dice que nació así. Y lo demás de la Biblia confirma eso. En Génesis 1 dice que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Pero en Génesis 5, cuando ellos conciben a Set, dice que dieron a luz a un niño en su imagen de Adán, a su semejanza. Un cambio abrupto ahí. Da de saber que ya después de Adán, todos nacemos en imagen de Adán, imagen caída de Adán, pecaminosos. ¿Y qué significa eso para nosotros? Pablo le describe como muerte espiritual. Muertos en nuestras transgresiones y pecados. Ahora estamos viendo, ¿puede un muerto hacer algo para cambiar su situación? Si así somos espiritualmente por naturaleza, ¿puede un muerto? ¿Podemos llegar a creer en Cristo por algo en nosotros, por nuestra decisión? No, requiere un milagro de Dios, el Espíritu Santo, y a eso se refiere Pablo cuando dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en sus pecados. Está comparando la fe a la resurrección, al milagro de la resurrección. Cuando Dios nos da fe, nos resucita a nueva vida espiritual. Ok. Aquí en el versículo Romanos 3, 10 al 12, también tenemos una explicación que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por naturaleza, así somos. No hay quien sea bueno. Somos corruptos.
no tenemos el poder dentro de nosotros para hacer el bien. Eso, tanto el querer como el hacer, Dios lo produce en nosotros. Unos versículos más que hablan de esto. Pablo dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Y a qué se refiere con la carne? Eso es lo que tenemos cuando nacemos, nuestra naturaleza al nacer. Jesús dice eso, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace de una naturaleza pecaminosa es. ¿Dónde viene el poder para cambiar eso? Lo que nace del Espíritu es. El Espíritu Santo da el poder de cambiar eso. Solo por Él podemos llegar a creer en Jesús. Hasta dice aquí que los designios de nuestra naturaleza son enemistad contra Dios. Lo vemos como el enemigo. Vemos eso en el huerto de Edén, ¿no? Después del primer pecado, Dios viene en amor buscando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y Adán no empezó a llorar y confesar. No corrió hacia Dios para abrazarlo. Huyó de Dios. Ya lo vio como el enemigo. Tenía que alejarse de Dios lo más rápido como posible. Y esa, Pablo dice, es nuestra naturaleza al nacer también. Ok. Preguntas hasta aquí entonces. Arturo levantó su mano. Gracias, Arturo. Sí. Sí, pastor. Yo quería hacer una conclusión que yo considero de los versículos que hemos escuchado. Dice, ¿cuál es nuestro estado espiritual desde el nacimiento? Nacimos en maldad y en pecado y con los deseos de la carne, siendo hijos de ira. Esa es nuestra naturaleza real, totalmente. Y pues tenemos la gracia, fuimos salvos por gracia, pues realmente pues a través del sacrificio de Jesucristo, ¿no? En el que nos levantó de los muertos y pues se perdonan nuestros delitos y pecados. Y yo quería apuntar algo más, pastor. Por favor. Estoy entendiendo que sí Dios, cuando estamos en contacto con Él y estamos cumpliendo sus mandamientos y todo, yo siento que Dios sí nos dirige y nos fortalece. Y es una realidad ahorita. Creo que todas las hermanas y hermanos que estamos aquí, Dios nos está dando esa gran oportunidad de estar aprendiendo de su palabra. Y yo entiendo que por nuestras propias fuerzas no lo haríamos, pastor. Creo que hay muchas situaciones que se pueden presentar, externas, internas, o de la misma actitud de nuestra naturaleza que nos aleja muchas veces de escuchar la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo nos impulsa, ¿no? Nos mueve a aprender cada vez más, ¿no? Y para mí, por ejemplo, una situación que puedo yo expresar es que todos los que estamos aquí estamos con este deseo, con esa hambre de conocer la palabra, pero no por nuestro deseo, sino por lo que el Espíritu Santo nos impulsa. Entonces, ahí en la parte espiritual, el libre albedrío, creo que afortunadamente no lo hay para mi forma de ver, porque Dios nos guía cuando dice que Él produce el querer como el hacer. Y ya en la parte, pues fuera del espíritu, en la carne, pues sí hay situaciones en las que uno decide o actúa de diferente manera y desgraciadamente, pues muchas veces no de acuerdo a los mandatos de Dios. Eso es lo que yo puedo captar de lo que estamos ahorita tocando con el tema, pastor. Okay. Gracias por compartir. Sí, es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios que nos mueve y nos empodera a hacer lo bueno. Estoy de acuerdo. José Uriel levantó su mano. José Uriel, adelante. Sí, pastor. El ser humano por naturaleza, desde que nace, venimos con la abolladura que dejó el primer pecado de nuestro padre Adán. Y por consecuencia, por eso no podemos
ser perfectos ante Dios, sino es por mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos lleva a buscar a Cristo y por amor a Él, en gratitud. Sí, Entonces, sí. sí, desde pequeños ya venimos pecadores, ¿verdad? Sí, y Pablo lo toma un paso más, o sea, él dice que no solo no podemos ser perfectos por causa de ese pecado original, no hay bien en nosotros, dice. Yo sé que, perdón, ¿dónde está? Ahí está, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y no nos gusta, eso no es lógico. O sea, lógica y experiencia nos enseñan otra cosa. Podemos ver a incrédulos haciendo cosas que externamente parecen buenas. Entonces pensamos, no tiene que haber algo bueno en él. Pero son las cosas externamente buenas que él hace por amor a Dios, por fe en Cristo. Entonces el motivo es corrompido, es otro. Y ahí entra el versículo de Hebreos 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el motivo nunca va a ser correcto, aun cuando parezca buena externamente su acción. De hecho, esta enseñanza bíblica resalta y magnifica la gracia de Dios. Si hubiera algo bueno en mí, entonces, por una parte, tiene razón que Dios me ama, porque hay algo bueno sobre mí que le atrae a Él. Pero si ni mora el bien en mí espiritualmente por naturaleza, y Dios todavía así me ama, wow. No había nada en mí para atraerle a Él y ganar su amor. Pero Él todavía me amó, porque Él es amor. Y eso es lo que hace, aun a los que no merecemos eso para nada, quienes somos todos nosotros. De hecho, magnifica la gracia de Dios. Ok, Araceli levantó su mano y luego vamos a continuar con el siguiente tema. Gracias. Pues ya lo dijo, pastor, el versículo que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tenemos fe, no podemos agradar. O sea, sigue existiendo el pecado, ¿verdad? Sí, sí. Pero le damos gracias a Dios que Él contribuyó a la gracia para poderle conocer y que nos limpie de toda maldad y de todo pecado para un día reinar en su presencia, ¿va? Excelente, sí. Y confesamos con Pablo en Romanos 7 que aun cuando nosotros creyentes queremos hacer el bien, ahí está el pecado con nosotros. Vemos eso nosotros, pero como usted dijo, Dios ya no lo ve. Porque por fe en Cristo somos purificados por completo. Y así somos agradables a Dios por causa de Jesús. Excelente. Ok, vamos a continuar entonces y vamos a ir brincando al siguiente tema porque tenemos mucho que estudiar. ¿Qué hace Dios por nosotros? El bautismo fue el siguiente pregunta que yo planteé en el grupo de WhatsApp para ustedes. Y yo simplemente quiero que hagan esto, porque las diferencias aquí se pueden resumir bien con una flecha. Algunos creyentes ponen énfasis en la flecha para arriba sobre el bautismo. Esto es algo que yo hago por Dios, un acto de obediencia, un muestro de dedicación o compromiso. Otros creyentes ponen énfasis en una flecha para abajo. En el bautismo Dios hace algo por nosotros. Y yo quiero, piensen en esa diferencia mientras estudiamos estos versículos, porque estamos queriendo basar la fe en lo que la Biblia dice, no en lo que ninguna iglesia dice, tampoco en lo que el profesor Abraham dice, en la Biblia. Entonces, ¿en qué forma describe la Biblia el bautismo? Y vamos a comenzar aquí. ¿Alguien puede leer las palabras de Pedro en Hechos capítulo 2? Sí. Yo, pastor. Ok, adelante, Sandra.
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 y 39. Okay. Cuando Pedro exhorta a la multitud aquí el día de Pentecostés, a bautizarse, describe el bautismo más como un acto de obediencia, o describe al bautismo sobre algo en que van a recibir bendiciones de Dios. ¿Qué piensan? Ok, Araceli, sí. ¿Cómo se? Pastor, el bautizo es una obediencia. Pero dice eso aquí, ¿cuál es el énfasis aquí? El énfasis es para el perdón de nuestros pecados y el arrepentimiento. Ok, sí, está relacionado con el arrepentimiento, claramente, él dice eso. Pero sí, lo interesante es que no dice, bautícese cada uno de vosotros para obedecer a Jesucristo. El énfasis de Pedro, cuando lo anuncia, es, bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Él da de saber que iban a recibir algo en su bautismo. El Espíritu Santo. Ahí también, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, dos cosas que Dios hace en el bautismo. Nos da perdón, nos da el Espíritu Santo también, el que fortalece o obra la fe en nuestros corazones. Ok, entonces, y vamos a continuar viendo, pero hay otros versículos que hablan del perdón con el bautismo. Ok, uno es en Hechos 22, si no me equivoco. Pablo está contando la historia de su conversión. Después de ver a Jesús camino a Damasco, él queda ciego, pero ahí en Damasco Dios le guía a Ananías a encontrarlo, y Ananías le dice a Pablo, ahora ¿qué esperas? Levántate, bautícete y lávate de tus pecados. Conecta el bautismo con el perdón. También en Marcos 1, hasta el bautismo de Juan, Dios lo conecta con el perdón. Dice que Juan predicaba un bautizo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ok, que no es muy diferente que lo que vemos aquí, ¿verdad? Lo que Pedro dice. Bien, siguiente versículo entonces. ¿Alguien puede leer este? Yo, pastor. Adelante, Arturo, ¿sí? Sí, dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Ok. Aquí puedo hacer una pregunta, pastor. ¿Perdón? Sí, adelante. Sí, de acuerdo a lo que estamos viendo, pastor, acá, por ejemplo, en la congregación donde yo me encuentro y en la iglesia a la que pertenezco, se considera que hay dos tipos de bautismo, un bautismo en agua y un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Es así, pastor, o realmente es un solo bautismo? Sí, yo le puedo, y si cualquier otro estudiante lo quiere también, puedo enviar un documento que he preparado yo para contestar esa pregunta, y pueden leerlo y meditar en eso. Pero en resumen, yo creo firmemente que la Biblia no enseña dos bautismos separados. Enseña como Pablo dice en Efesios 4, hay un solo bautismo, un solo fe, un solo Señor, un solo bautismo. Pero sí, si alguien tiene más preguntas sobre eso, pueden pedir ese documento de mí, leerlo, leer los versículos bíblicos que cito, y ahí tienen la información. Sí. Muchas gracias, pastor. Claro.
Sí, yo entiendo. Algunos aquí tratan de decir que está hablando a lo mejor Pedro de algún momento muy después que van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, pero eso no es el sentido sencillo de sus palabras aquí. En el griego no tienen puntuación, simplemente dice allí, bautícense para perdón y recibirán el Espíritu Santo. Da de saber que el Espíritu Santo iba a ser activo en su bautismo en agua. Y eso tiene sentido cuando lo que ya vimos, el Evangelio es el poder para creer. Y el Evangelio es, tus pecados son perdonados por Cristo. Ese Evangelio está en el bautismo también, entonces, según Pedro. El perdón, el mensaje de perdón está en el bautismo. Así que el Espíritu, ahí es el poder de creer, la fe, de crear la fe también. Ok. Aquí, a todos los que habéis sido bautizados en Cristo, Pablo vincula el bautismo con ser revestidos de Cristo. La imagen que viene a la mente para mí allí es que, pues, Isaías dijo que hasta nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia en los ojos de Dios, sin Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando somos conectados a Cristo? Y aquí Pablo dice, eso sucede en el bautismo. Somos revestidos de Cristo. O sea, por la fe creada en el bautismo, Dios nos reviste con la santidad de Jesús para cubrir nuestra inmundicia. Continuamos. ¿Alguien puede leer el siguiente versículo? Sí, pastor. Adelante. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25 al 26. Ok, excelente. Y entonces, aquí Pablo está hablando del matrimonio, pero él describe la relación matrimonial como la relación entre Cristo y la iglesia. Que el amor entre Cristo y la iglesia debe ser un modelo del amor entre esposo y esposa. Y aquí él dice que Cristo purificó la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Si solo estuviera hablando con palabras figurativas aquí, ¿por qué incluir la palabra agua? Simplemente decir, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra o el lavamiento espiritual. Pero él incluye el lavamiento del agua. Quiere que sepamos que hay un lavamiento que tiene que ver con agua, que Jesús usa para santificarnos, para purificarnos. Y es agua ligada con la palabra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando nos mandó a bautizar? Vayan y bauticen todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él ligó el bautismo con esas palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, de la palabra de Dios viene el poder del bautismo, no del agua. El agua es mero agua, no más. Pero cuando es usado en el nombre del Dios Trino y por el mandato de Cristo, ahí sí tiene poder. Ok, vamos a ver unos versículos bíblicos más y luego tomar sus preguntas sobre esto. ¿Alguien puede leer estos? Yo, pastor. Sí, por favor. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión y no hechas a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en él
en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2, 11 y 12. Ok, muchas gracias. Otra vez, si hacemos la pregunta, ¿describe Pablo aquí como el bautismo como algo que nosotros hacemos por Dios o como algo que Dios hace por nosotros? Tenemos que responder, Dios haciendo algo por nosotros. En el bautismo, Dios nos sepultó con Cristo. No dice que esto es de forma simbólica tampoco, ¿ok? Él dice que en una forma espiritual pero verdadera, en el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Es decir, que la vieja naturaleza que dominaba en nuestras vidas antes de conocer a Cristo, en el bautismo, Dios quitó esa dominión, murió a nosotros el pecado. ¿Y qué hizo Dios en el bautismo también? También fuimos resucitados con Él. Igual que Jesús en su vida de resurrección, ya el pecado no tiene señorío sobre Él. También en el bautismo Dios nos concede esa vida por medio de Jesús. Ok. Un versículo más. ¿Puede leer esto alguien? Yo no leo, pastor. Yo, pastor. Pastor, buenas noches. Sí, adelante, sí, adelante. Perdón, había muchas personas que hablaron, pero ninguna mano que se levantó, entonces no sé quién habló. Sí. Yo hablé, pastor, disculpe. Ok, no hay ningún problema. Ahora veo la mano de Araceli. ¿Puede leerlo, Araceli? En él también fuiste, perdón, el bautismo correspondiente a esta hora nos salva, quitando las inmundicias de la carne, sino como las aspiraciones de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro 3:21. Excelente. El contexto de este versículo, Pedro está describiendo el diluvio y cómo Noé y su familia fueron salvos por agua. El mismo agua que destruyó el mundo levantó el arca encima de la destrucción, manteniéndoles salvos. Y lo impresionante, lo asombroso que dice Pedro aquí es el bautismo que corresponde a ese agua del diluvio, ahora nos salva también. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, no es un baño físico, ¿okay? Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La palabra aspiración ahí puede traducirse también compromiso, pero no piensen tanto en nuestro compromiso de tener una buena conciencia con Dios. O sea, sí, eso es un resultado del Espíritu en nosotros. Cada día nos levantamos con el compromiso de no pecar. Y Dios nos empodera en ese compromiso en el bautismo. Pero yo creo que si está diciendo Pedro que el bautismo salva, este es un compromiso de parte de Dios, de darnos una buena conciencia. Es decir, es una promesa de perdón por la fe en Cristo que Dios nos hace en el bautismo. Día tras día que creemos en Jesús, podemos recordar nuestro bautismo, regresar en memoria a las aguas del bautismo y ser asegurados otra vez, Dios me ama y me perdona por la fe en Cristo. Y así hallamos una buena conciencia con Dios. Ya nos sentimos culpables porque confiamos que Cristo perdonó nuestros pecados. Ok.
Muy bien, entonces si comparamos otra vez enseñanzas prevalentes en muchas iglesias cristianas, evangélicas, protestantes y lo que enseñamos en la academia, van a ver esa diferencia que hemos estado notando. Aquí de una página web yo creo que es la Iglesia Bautista, el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado. Simboliza la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Ven ahí que simbólico, es algo simbólico. O sea, todo eso, según ellos, no sucede en el bautismo. Son cosas que suceden en otro momento, pero que son simbolizados cuando hacemos este acto de obediencia. Pero vimos los versículos bíblicos que hablaron de verdaderas bendiciones que Dios da, no bendiciones simbólicas en el bautismo. Vimos que no habla tanto de un acto de obediencia, sino de Dios bendiciéndonos en el bautismo. Y por eso creemos en la academia que también por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el evangelio de perdón al hombre pecaminoso. Así lo regenera, o sea, mata al viejo hombre y resucita al nuevo hombre. Lo regenera y limpiándolo de toda iniquidad, el Señor señala la bendición del bautismo cuando promete: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, hasta allí. ¿Alguna pregunta? Yo, pastor. Sí, Arturo. Sí, con lo que estamos viendo, pastor, los niños, un niño, un ser humano que nace, entonces quiere decir que nace en el pecado. Y en un momento dice que para que se perdonen sus pecados, debe ser bautizado. ¿Esto implica que el niño debe ser bautizado inmediatamente o en el transcurso de su infancia, pastor, para poder ser salvo? Para que hayan sido también sus pecados perdonados. Y la pregunta también sería, si el niño, aunque está muy pequeño y aparentemente no ha cometido nada, también se considera que es pecaminoso por naturaleza. Esa es mi pregunta, pastor. Sí. Pecaminoso por naturaleza y también por acción. Ya se nota acciones pecaminosas en los niños más pequeños. A lo mejor algunos pecados de ignorancia, pero la Biblia sí dice que esos son pecados todavía, ¿no? No podemos nosotros los seres humanos plegar ignorancia frente al trono de Dios como una excusa. Pero sí, vamos a contestar sus preguntas aquí en esta siguiente pregunta. ¿Debemos bautizar a los bebés? ¿Pueden los niños creer en Jesús? Sí. ¿Otra pregunta? Profesor Abraham. Sí, Marlene, sí. ¿Qué significa bautismo? Y ¿de qué forma se puede o se debe, o sea, o es la forma correcta de bautizar? Gracias por la pregunta. Yo creo que Jesús nos da las instrucciones en Mateo 28. Él dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la palabra bautizar, algunos quieren decir que significa sumergir. De hecho, la Biblia no lo usa así siempre. En Lucas capítulo 8, los fariseos son sorprendidos cuando Jesús no se lavó antes de entrar en una cena a cual fue invitado. Y la palabra que se usa ahí, no se lavó, no se bautizó.
En el griego es el mismo palabra de bautizarse. Pero ¿qué iba a hacer Jesús? Antes de entrar a la cena, iba a bajar al río y sumergirse y luego entrar mojado. No. La costumbre que tenían era un lavamiento ritual fuera de la casa con un contenedor de agua y así lavaban sus manos y ya. Entonces, la palabra bíblicamente y en el griego común de ese tiempo significa aplicar agua. Puede ser sumergir, puede ser aplicarlo en otra forma también. Pero lo importante es, como dice Jesús, hacerlo en el nombre del Dios Trino. Ok. Sí, es que yo entendía eso, ¿verdad? Que bautismo significa sumersión, o sea, de sumergirse, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que la Iglesia Católica hacía el bautismo por aspersión. Sí. Sí, Ujú. se hace en algunas iglesias con rociar o derramar también. La Biblia no ordena una sola forma de aplicar el agua. De hecho, el poder no viene del agua. El poder en el bautismo viene del mandato de Jesús, la promesa de Jesús, y las palabras que usamos. La palabra de Dios sí tiene poder, ¿no? El poder del bautismo está en el agua y en la palabra, ¿verdad? Está en la palabra, el poder. Sí, El agua es juntas. agua normal, ¿verdad? Sí, agua de un río o de la llave pero está en la promesa y la palabra de Jesús. Pero hermano Abraham, es lo mismo que yo decía de que la Iglesia Católica, ¿de dónde inventa tantas cosas? Porque hay señoras que dicen que cuando un bebé muere, inmediatamente dicen, echarle, dice, el agua del socorro, de la Virgen del Socorro, dice. Eso sí es muy no bíblico, ¿verdad? Agua de una virgen, eso, estoy de acuerdo. Queda muy fuera de todo lo que la Biblia dice, sí. Así es. Gracias por su pregunta, Marlene. Sí, vamos a regresar a este tema entonces, de bautizar a los bebés. Y vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Qué dice la Biblia sobre los niños creyendo en Jesús? ¿Pueden los niños creer en Jesús? Porque esta es una pregunta clave en contestar si debemos bautizar a los bebés o no. Ya vimos que el Espíritu Santo es activo en el bautismo. Recibiréis el Espíritu Santo, dijo Pedro. El Espíritu Santo está activo para obrar fe, pero ¿puede un niño creer? Aquí es importante otra vez no usar la lógica o la experiencia como guía. Porque la lógica y la experiencia nos guían a decir, claro que no. O sea, pregunta a tu bebé, tu infante de 2 meses, ¿tú crees en Cristo? Y te va a contestar, ga, bu, bu, ¿verdad? La lógica nos dice que no puede ser. Pero no somos guiados como creyentes por la lógica ni por la experiencia. Sabemos eso, o sea, ¿cuál de nosotros ha experimentado una resurrección literal? ¿Hemos visto a un cuerpo resucitar? Ninguno. La experiencia dice que no puede suceder, pero la palabra dice que sí, sucedió y sucederá. Y creemos porque la palabra lo dice. Entonces, debemos contestar esta pregunta a base de la palabra. Y esto es lo que hallamos. Aquí están 2 de varios versículos bíblicos que dicen que sí, niños pueden creer. Y hasta los niños más pequeños. El primero está ahí. Jesús les dijo, si nunca leísteis de la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. El contexto allí, Domingo de Ramos, había niños cantando las alabanzas de Jesús en el templo.
Los fariseos se acercaron y dijeron, maestro, rabí, calla a estos niños. Y Jesús citó el Salmo 8 para decir, no, esto viene de Dios, obrando en ellos. De la boca de los niños y de los que maman. Y ahí vemos, no solamente niños sino infantes, los que maman, perfeccionaste la alabanza. Solamente creyentes en Jesús pueden alabarle, ¿verdad? Entonces, hasta los infantes pueden creer. Tenemos otra evidencia de eso en Juan el Bautista. Recuerdan que prometió el ángel Gabriel a Zacarías que iba a ser lleno él del Espíritu Santo antes de nacer, desde el vientre de su mamá. Y cuando María entró al mismo cuarto que Elizabeth, y Juan en el vientre de Elizabeth y Jesús en el vientre de María, ¿qué hizo Juan? Juan el infante en el vientre de Elizabeth brincó por alegría. Reconoció quién era Jesús y sintió alegría. Entonces, ese obviamente es un ejemplo sobrenatural. Dios prometió un milagro en su caso, pero da evidencia que hasta un infante por el poder del Espíritu Santo puede creer. Y otro versículo que confirma eso, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Jesús está hablando ahí de un niño pequeño. Acaba de usarlo como ejemplo para los discípulos de humillarse frente a Dios. Y luego dice, cualquier que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí. Niños pequeños creen en Jesús. Ya vimos, y esto tiene su raíz en lo que la Biblia dice sobre el origen de la fe. Si la fe es mi decisión, entonces tengo que entender, tengo que ser consciente, tengo que poder tomar esa decisión, tener la razón suficiente para tomar esa decisión. Pero vimos que la Biblia indica que la fe es un regalo de Dios en nosotros. Y Dios es poderoso para obrar fe en el corazón de un niño también. Pues Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces tendríamos que decir, sí, Dios puede. Ahora, la Biblia dice aquí en las palabras de Jesús sobre el bautismo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Fíjense bien que Jesús lo dejó muy abierto cuando instituyó el bautismo. Todas las naciones incluye a todas las personas. Hombres, mujeres, blancos, negros, altos, bajos, adultos, niños, están incluidos en el mandato de Cristo aquí. Tendríamos que buscar una prohibición en otro lugar de la Biblia, donde Jesús dice, no dejen que los niños vengan a mí en el bautismo. Pero no dice Jesús eso. Continuamos. En esas palabras que vimos de Pedro, bautícese cada uno de vosotros, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y sí tenemos 3 ejemplos en la Biblia de historias cuando familias enteras eran bautizadas. El carcelero en Filipo, también Lidia en Filipo, y la casa de Estefanos en Corinto. Pablo bautizó su familia. Claro, no indica si tenían niños pequeños en esas casas, pero no podemos decir que no hay ejemplo de un bautismo de un infante en la Biblia. Tenemos 3 ejemplos cuando sí bien podría estar incluidos los niños, porque familias enteras fueron bautizados. Entonces, una cosa más.
Vimos antes esta última parte. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo explicamos así, que nacemos de naturalezas pecaminosas con una naturaleza pecaminosa. Para nacer de nuevo, para lograr un cambio, o sea, tener fe en Cristo, tenemos que nacer del Espíritu Santo. Pero yo creo que en estas palabras también hallamos una evidencia de dónde Dios, el Espíritu Santo, da este nuevo nacer. Claro, es el nuevo nacer de la fe y lo puede dar en la palabra de Dios también. Da la fe en Cristo. La fe viene por el oír. Pero aquí dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Liga el trabajo del Espíritu con agua. Y lo interesante es que esta historia de Nicodemo viene entre Juan el Bautista bautizando en el primer capítulo y al final de este capítulo 3, los discípulos de Jesús están bautizando. Entonces parece ser una obvia referencia al bautismo. Así que, hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas? Bueno, profe, yo quiero comentar que por qué existen muchas denominaciones, porque realmente cada líder, ¿verdad?, ha agarrado un versículo de la Biblia, como dice el dicho, fuera del contexto para formar un pretexto. Y por ejemplo, la iglesia se le llama la iglesia apostólica. Se le llama la iglesia los hermanos apostólicos porque dice, agarran este texto, ¿verdad? Donde usted dice en Hechos 2, 38 y 39, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces ellos dicen, hay otro versículo que habla de que Pedro dijo, ¿verdad? Dice que arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces ellos agarran ese texto literalmente y por eso ellos dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿será posible que se pueda hacer de las dos maneras, profe? ¿Será posible que se pueda hacer de las dos maneras, que las dos maneras sean válidas? O sea, bautizarlo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y también, o sea, o decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es buena pregunta, Marlene. Sí, es buena pregunta. Yo digo, en vez de mirar las descripciones de los bautismos en el libro de Hechos, debemos ir a la prescripción que dio Jesús. Voy a obedecer lo que mi Salvador mandó. Y él mandó que bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si creemos que toda la Biblia es la inspirada palabra de Dios, no podemos mover lo que Jesús dijo ahí o cambiarlo. Ahora, llegando al libro de Hechos, hablan mucho del bautizar en el nombre de Jesús, pero hay que recordar que en la Biblia muchas veces ese término, en el nombre de Jesús, no significa que decían ellos al bautizar, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Está hablando en conexión con el nombre de Jesús. O sea, ¿por qué hace el bautismo lo que hace? ¿Por qué puede dar perdón? Porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Es solo por causa de él que tenemos ese perdón y que está en el bautismo.
Entonces, en el nombre de Jesús, en conexión con lo revelado sobre Jesús, sí debemos ser bautizados así. Pero en cuanto a las palabras que debemos usar, vamos a la institución de Cristo. Y utilizamos lo que Él nos mandó. Sí. Ok, Pablo Hugo, sí, ¿cuál es su pregunta? Sí, sobre el tema que pueden los niños creer en Jesús. Es decir, y yo tenía mi cuñada, ella tuvo un bebé que vivió 6 meses nada más. Cuando estaba en la panza, ella se congregaba y escuchaba alabanzas y todo. Es decir, los niños, cuando están solos en la cuna, va el padre, lo levanta, sigue llorando, van los hermanos, lo levanta, siguen llorando, y cuando va la madre, escucha su corazón y se calma. Este nene, cuando escuchaba una cierta alabanza, tanto cuando estaba en la panza, que estaba pateando fuerte, o que estaba en su cuna, escuchaba la alabanza y se calmaba. Entonces, es decir, los chicos, por ende, si escuchan el corazón de la madre, también escuchan el corazón de Dios. O sea que para mí la teoría de que ellos pueden creer en Jesús es cierta. ¿Puede ser eso? Sí, yo creo que eso sí es un buen argumento racional, ¿verdad? O sea, no solo basamos lo que creemos en eso, lo basamos en lo que la Biblia dice, pero sí, si la Biblia lo dice, podemos comprobarlo con hechos así, como usted dijo. Y otro semejante sería, recordemos que la fe no es tanto un ejercicio mental, que es una relación de amor y confianza que tenemos con Jesús. Y pueden bebés pequeños tener amor y confianza para sus madres. Creo que todos diríamos, sí. El niño llora con cualquier persona menos la mamá, porque le confía, siente segura allí. El bebé demuestra amor por su mamá a una edad muy, muy temprana. Reconoce su voz desde el vientre hasta, dicen los científicos. Entonces, podemos usar ese argumento también para respaldar lo que la Biblia dice, que ¿por qué no sería Dios capaz de obrar esa relación de confianza y amor con Él por medio del bautismo en niños pequeños? Sí. Ok, amigos, lo siento que esta clase es muy larga. Tenemos un tema más para estudiar juntos y es la Santa Cena. Voy a hacerlo un poco más rápido. Y bueno, aquí citas de una iglesia evangélica que demuestra que el hecho de que creen que la fe es nuestra decisión, creen que un niño no puede ser bautizado porque creen que el bautismo es una profesión de nuestra fe nomás, un acto de obediencia y proclamación de la fe. Así están vinculadas esas enseñanzas que tienen, ¿verdad? El bautismo es nuestro acto. Niños no pueden creer porque la fe es nuestra decisión. Pero cuando vemos la Biblia se desenreda eso, ¿no? Ok, ¿qué recibe uno en la Santa Cena? Vamos a enfocarnos ahora en la palabra de nuestro Salvador la noche antes de morir por nosotros. La noche antes de morir, durante la Pascua, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, toma, coma, esto es mi cuerpo. Tomando la copa, y la copa en la Pascua se usaba vino. Okay. Habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, que esto es mi sangre, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Okay. Lucas dice algo semejante. Esta copa es el nuevo pacto, mi sangre,
que por vosotros se derrama. El nuevo pacto que se menciona en esos dos es una profecía de Jeremías. Dios prometió que iba a hacer un nuevo pacto con su pueblo. Y prometió muchas cosas en esa sección. Es linda, pueden leer esa sección más después, pero en el versículo 34 tenemos lo principal. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora, la noche antes de morir, Jesús está por establecer ese nuevo pacto, ¿no? Está por poner la base del nuevo. ¿Por qué puede Dios olvidar nuestros pecados? Porque Jesús los cubre con la sangre que Él derrama por nosotros. Dios ya no los mira. Entonces, ¿qué dice Jesús sobre el nuevo pacto? Esta copa, el vino, es el nuevo pacto en mi sangre. O en Mateo dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ok. Entonces, estamos resumiendo un poco aquí porque falta tiempo, pero brevemente, si leemos esto otra vez, dejando que la lógica y la razón nos guíen, aunque hemos visto que eso es peligroso, pero ¿qué diríamos aquí? Jesús dice del pan, esto es mi cuerpo. Entonces, seguramente hay pan ahí, la Biblia dice eso, hay pan. Pero Jesús dice, esto es mi cuerpo. Si usamos la lógica, la razón, decimos, no puede ser Jesús. Ese es tu cuerpo. Tienes el pan en tu mano, pero el pan no puede ser tu cuerpo. Y si usamos la lógica y la razón, lo mismo sobre el vino. Esto es mi sangre del nuevo pacto. No, tu sangre todavía está en tus venas, Jesús. Imposible que ese vino en esa copa sea tu sangre. Pero tenemos que siempre usar no el intelecto, no la razón, no la experiencia para guiarnos, sino las palabras de Jesús, la palabra de Dios. Y por eso, fijámonos bien, Jesús no dice, esto simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Él dice, esto es mi cuerpo. Lo mismo con la copa, ¿no? Esta es mi sangre. Si tomamos las palabras de Jesús en su sentido literal, y es una ocasión solemne, está por morir, entonces no va a estar jugando con palabras aquí. Si tomamos sus palabras en el sentido literal, tenemos que confesar que Jesús estaba diciéndoles, esto es mi cuerpo. No solo es pan, es también mi cuerpo. ¿Cómo puede ser eso? La lógica dice, imposible. La razón grita. Pero la fe dice, Jesús lo dijo. Así que es su cuerpo. De una forma que no entiendo, de una forma que no veo, pero Jesús no miente. Tiene que estar ahí su cuerpo. Igual con el vino. El vino está ahí, Jesús, la Biblia dice eso, pero Jesús dice, esto es mi sangre. Entonces, tomamos esas palabras de Jesús en serio en la academia. Y por eso creemos que en la Santa Cena recibimos pan y vino. Pero junto con esos elementos, recibimos de una forma que no podemos entender ni percibir, pero de una forma real, porque Jesús lo dice, que recibimos también su cuerpo y su sangre verdadera en la Santa Cena. Eso es diferente que lo que enseñan los católicos, ¿ok? Los católicos enseñan que este es un sacrificio nuevo de Jesús, volver a sacrificar a Jesús de forma no sangrienta, es su terminología. Es el sacrificio de la misa, no creemos eso. Jesús solo se sacrificó una vez para todos. También dicen que desaparece el pan y el vino en la Santa Cena. No creemos eso.
aquí dice Jesús tomó pan, el pan estaba allí también. Entonces creemos que 4 cosas existen en la Santa Cena y recibimos 4 cosas. Pan y el cuerpo de Jesús, vino y la sangre de Jesús, no es transubstanciación. ¿Okay? Otro versículo que respalda esto, Pablo hablando de la Santa Cena en 1 de Corintios 10, 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, o sea, la copa en la Santa Cena, no es la comunión de la sangre de Cristo. Voy a borrar esto, perdón. No es la comunión de la sangre de Cristo. Esta palabra, koinonia en griego, significa un compartir en. Comunión pueden decir unión con, ¿verdad? En español, unión con. Tenemos 2 cosas que están uniéndose aquí. Pablo dice, la copa, el vino, está uniéndose con la sangre de Cristo. El pan que partimos es una comunión, está uniéndose con el cuerpo de Cristo. A base de este versículo también creemos que hay 4 cosas en la Santa Cena. Pan, pero recibimos su cuerpo también. Vino, pero recibimos su sangre también. Y aquí en 1 de Corintios 11, Pablo está advirtiendo contra tomar la Santa Cena en una forma indigna, o sea, impenitente o incrédula. Él dice que tales personas todavía están pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Si no estuvieran presentes en la Santa Cena, no fuera así. Un incrédulo celebrando la Santa Cena de forma de burla en su casa, estaría comiendo un snack, no más. Comiendo pan y vino y ya. Pero si con las palabras de institución y los que participamos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces sí, alguien que toma con corazón incrédulo o no arrepentido, está pecando contra el cuerpo y la sangre que están presentes en la Santa Cena. Okay. Otra vez pueden ver las diferencias entre lo que muchas iglesias evangélicas enseñan y lo que creemos en Academia Cristo. Y otra vez, creemos que la diferencia es a raíz de, vamos a dejar que la palabra hable y nos diga lo que es la verdad, o vamos a decir lo que la palabra quiere decir con nuestra razón o lógica. Y la cena del Señor es un acto simbólico, ahí está. Acto de obediencia, otra vez, es más algo que nosotros hacemos para obedecer a Jesús. En vez de, y también simbólico, no recibimos beneficios verdaderos aquí. Es simplemente para conmemorar, es recordando lo que Jesús hizo. Y es cierto que Jesús sí dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces queremos recordar su sacrificio al hacerlo. Pero Jesús dijo más. Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre para la remisión de tus pecados. Y por eso creemos en Academia Cristo que todos los que participan del sacramento de la Santa Cena reciben el verdadero cuerpo y sangre de Cristo con el pan y el vino en una forma que no entendemos o percibimos. En cuanto participamos de este cuerpo y sangre, dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo y seguridad de que nuestros pecados son realmente perdonados. El nuevo pacto, ¿no? Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es, Dios te dice, jamás voy a recordar tus pecados. Recibimos eso en la Santa Cena, aseguranza que por fe en Cristo, Dios ya no recuerda nuestros pecados. Por tu sacrificio somos perdonados. Entonces recibimos el consuelo de perdón. Ok, tenemos que terminar porque ya
pasamos la hora por mucho tiempo. Muchas gracias por su paciencia esta noche, amigos. Vamos a dar una oración y luego yo me quedo el tiempo que quieran para contestar sus preguntas. ¿Okay? Señor Jesucristo, te damos gracias por la luz de tu palabra. Ayúdenos a siempre interpretarla correctamente. Perdónanos si nuestro entendimiento o nuestra enseñanza se equivoca. Guíanos a toda la verdad por medio de tu Espíritu Santo. Te confiamos en ti, Jesús, y te pedimos más fe, porque nuestra fe, confesamos, no es lo que debe de ser. Te damos gracias por tu gran perdón. Te damos gracias por asegurarnos de ese perdón en el lavamiento del bautismo, la cena del Señor. Tantas formas diferentes nos lo dices. Te amo, te perdono. Pero eso es porque lo quieres seguro en nuestros corazones, sin duda que somos tuyos. Entonces, por favor, utiliza estas herramientas, la palabra, el bautismo, la Santa Cena, para fortalecer nuestra fe en ti, asegurarnos en todo sufrimiento y tribulación que somos tuyos y tú nos amas, y mantenernos en la fe hasta que te vemos cara a cara. Es en tu nombre, Jesús, que te lo pedimos. Amén. Ok, los que tienen que despedirse pueden despedirse en este momento. Gracias por darme más tiempo el día de hoy. Buenas noches, pastor. Buenas Muchas noches, gracias pastor. por tu Gracias, Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Bendiciones, buenas noches a todos.